Muy buenas y sean bienvenidos a este tutorial. En el día de hoy les voy a estar enseñando cómo modificar una de estas pantallas bien económicas que puedes encontrar en Temu por alrededor de unos 20 o 25 dólares para que pueda tener funciones más avanzadas, lo puedas conectar a Alexa, lo puedas conectar a Home Assistant, puedas ponerle animaciones customizadas, puedas ponerle texto y demás cosas. Sí, ya sé que esta pantalla viene con una aplicación, se puede conectar al móvil y ya puede hacer muchas de estas cosas que acabo de mencionar, pero son muy limitadas. Las animaciones por lo general suelen ser bastante básicas y se conecta mayormente a través de Bluetooth usando el teléfono. Y aquí en la caja podemos ver que trae este manual que ustedes pueden ver, el cual no vamos a necesitar para nada, ya que vamos a estar cambiando el hardware interior, así que no es necesario para este video. También viene con este cable tipo C para el adaptador de corriente. Y aquí encontramos el panel con una matriz de 16 por 16 píxeles. Y aquí vemos que viene con este pequeño aditamento que no es más que un soporte para poder poner el panel sobre la mesa de pie. Y ahora procedemos a conectar el panel a la fuente de poder para ver qué es lo que nos muestra. Y como se puede observar, podemos ver que nos enseña un degradado de color. Como bien habíamos dicho antes, es un panel de 16 píxeles por 16 píxeles. Y estos botones laterales de fábrica nos permiten cambiar las diferentes escenas y el brillo de la pantalla. Pero nosotros no lo vamos a estar utilizando cuando hagamos la modificación de hardware. Tiene muchas animaciones y efectos de fábrica, pero de muy mala calidad, como están viendo ahora mismo en el video. Ya habiendo visto las características de fábrica, vamos a proceder a desarmarlo. Retiramos los tornillos uno a uno, pero con mucho cuidado, ya que estos plásticos no suelen ser de muy buena calidad. Retiramos el panel frontal, que es a su vez el difusor, y nos encontramos con los 256 LEDs que componen esta matriz. También debemos retirar los tornillos que mantienen el PCB de los botones en la carcasa. Y aquí tenemos el controlador principal, este es el que se conecta por Bluetooth al teléfono. Como pueden ver, le han borrado el número de serie y la marca de este componente para no poder hacer la ingeniería inversa ni demás, pero a nosotros nos interesa eso porque vamos a estar removiendo este chip. También vamos a estar eliminando este segundo controlador, ya que vamos a utilizar los pines, los pads donde está soldado para conectar con nuestro ESP32, el cual es el que va a tener el firmware que nos va a permitir hacer todas estas funciones avanzadas. Procedo a setear mi fuente de aire caliente alrededor de unos 365 grados y no más de 60% de aire para poder facilitarnos la extracción de ambos componentes. Aplicamos calor de manera uniforme durante unos 25-30 segundos y retiramos el primer componente. Luego repetimos el mismo proceso de extracción con el segundo componente. Y ahora llega el cerebro maestro de nuestro display, un ESP32. Como casi siempre estas boards vienen con su conector de fábrica, necesitamos removerlo para poder acoplarlo de manera efectiva en el panel. Y para esto utilizamos cautín, bastante estaño y mucha paciencia. Y de esta manera tenemos la superficie del ESP32 totalmente lisa para poder pegarla sobre el panel del display. Y ahora vamos a buscar en dónde podemos pegar el ESP32 y asegurarnos de que no vaya a afectar ningún otro componente que esté alrededor del board ni que vaya a interferir con los cierres plásticos de la carcasa. Utilizamos 3M o alguno similar para poder fijarlo en el PCB del panel y asegurarnos de que no se vaya a desprender o despegar. La próxima tarea es encontrar los pines de los componentes que controlan los LEDs. En este caso tenemos 6 drivers 6124EJ que son los que están conectados a los 256 LEDs. Utilizando el multímetro buscamos los pines que vamos a utilizar. Aquí en la pantalla les dejo la información del chip. También tenemos dos TC7262G que es otro controlador, pero en este caso para escaneo y eliminación de efectos fantasma. Después de un largo trabajo mapeando los pines, ahora toca conectarlos con alambres AWG28 o 30 al ESP32. Pero antes les dejo una imagen de los pines ya mapeados. Y así es como quedan conectados todas las líneas al ESP32. También tomamos la alimentación de los pines marcados como más 5 volt y GND en el panel cerca del primer chip que retiramos para alimentarlo. Para asegurar que los pines no se desolden, vamos a aplicar un poco de silicona caliente al PCB. Ahora conectamos el ESP32 a la computadora y procedemos a flashar el firmware. Para esto vamos a usar WLED, pero no la versión normal, sino una especial que ya contiene el driver que yo mismo creé para este tipo de display. El link lo pueden encontrar en la descripción del video. Para flashearlo vamos a buscar un ESP Online Flasher. Puedes escribirlo así mismo en Google y la segunda opción que le sale es la que usaremos. Aquí damos clic en conectar y seleccionamos el puerto en donde está conectado el ESP32. Luego buscamos el archivo binario que descargamos del repositorio y muy importante es cambiar aquí la dirección en donde vamos a flashear el firmware. Simplemente le agregamos un 0 más. Le damos clic en Program y esperamos a que se complete el proceso. Una vez terminado de flashear el firmware, vamos a armar nuestro display. Colocamos todo en su lugar y lo aseguramos con los tornillos justo como vino de fábrica.
Ahora llegó el momento de comprobar si todo lo que hicimos funciona. Vamos a usar el móvil y vamos a buscar la red Wi-Fi que se llama WLED AP. La contraseña es WLED1234. Nos va a abrir un portal cautivo en donde vamos a ver la interfaz web. Presionamos el segundo botón y nos vamos arriba a configuraciones. Luego a LED and Hardware. Y en LED Outputs scrolleamos hasta el final y seleccionamos la opción de iMatrix 16x16. En LEN ponemos 256 y presionamos Save. Luego vamos a 2D Configuration y seleccionamos que es una matriz de 2D. Y en el panel Layout las dimensiones de 16x16. Nuevamente presionamos Save y esperamos a que se guarden los cambios. Después regresamos al menú principal y ya podemos empezar a probar los distintos efectos que trae WLED. Cientos de efectos dinámicos y la posibilidad de crear los tuyos propios. Con esto hemos desbloqueado todo el potencial de este panel LED. Si te gusta mi contenido, no olvides darle al like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.